que con la resurrección de Jesús cambia la óptica de las cosas. Y aunque el Señor nos dijo algunas cosas que la gente malinterpreta, porque hay unas interpretaciones bastante equivocadas acerca del rico y Lázaro, que es el lugar central donde nos va a mostrar el Señor nos va a contar una parábola que tiene otros sentidos. Y nombra algunas cosas como el rico fue sepultado, el Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y estando en el seno de Abraham y estando el otro ya dice en el Hades o infierno, nombran algunas versiones, el rico clama, ve a Abraham y a Lázaro en su seno, y entonces aquel hombre clama desde allá donde está: Padre Abraham, te ruego que envíes a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Y Abraham le dice: hijo, acuérdate que tú recibiste bienes en la vida, en la tierra, y ahora estés consolado aquí y tú atormentado allá. Además, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, que ni los de aquí pueden pasar allá, ni los de allá pueden pasar acá. Entonces él hace otra petición. Le dice: te ruego pues, Padre Abraham, que le envíes a Lázaro a la tierra, a donde mi familia, porque tengo 5 hermanos que viven en las mismas condiciones que yo vivía, para que les testifique, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y la divina respuesta les dice: allá están Abraham y los profetas, óiganlos a ellos, porque si no los oyen a ellos, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Entonces, con base a ese pasaje, algunos dicen que el que se salva se va directo ya al cielo de Dios, y que el que se pierde se va directo al infierno. Pero eso no fue lo que quiso decir el Señor con la parábola. Deben estudiar la parábola para que se den cuenta que el sentido que el Señor buscaba con esa parábola no era enseñar eso, porque eso nunca ha sido así, nunca se ha enseñado así. Ningún otro pasaje de la Biblia tampoco lo muestra así. Sin embargo, con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, sí ocurrió algo extraordinario. Y es que el Señor, una vez que murió y fue sepultado y resucitó, especialmente con la resurrección, el Señor tomó en sus manos las llaves de la muerte y del infierno. Y entonces la óptica o la visión del lugar de los muertos cambió. Yo sigo creyendo que si todos los muertos del Antiguo Testamento iban al mismo lugar, y eso es lo que quise explicar con esta gráfica con el señalador, el cajón los 2 cuadros de abajo, eso. Si todos los muertos, gracias. Los antiguos creían que todos iban al mismo lugar llamado Hades, Seol, o lugar de los muertos. Por ejemplo, Eclesiastés 9, 2 y 3, 10 y 10, lo llamaban también Seol o Abadón, Proverbios 27, 30. Si esto es así, con la muerte y resurrección de Jesucristo hubo una separación entre los buenos y los malos. Y los buenos pasaron a un lugar especial. Cuando yo hablo de buenos, estoy hablando de redimidos por Cristo, transformados. Los salvos, voy a utilizar la expresión salvos para que no... Los salvos pasaron a otro lugar, a un lugar especial, llamado, para mí, el tercer cielo, o también llamado el paraíso, que es el lugar donde Cristo le dijo al ladrón de la derecha que iba a estar con él. Primera de Corintios 12, no sé si hay, no, ahí no está.
Primera de Corintios 12, en el mismo cuadrito donde estábamos debiera estar. Pablo tiene una visión, creo que es primera, si no es primera es segunda, pero por ahí es. En el capítulo 12 de Corintios. Vamos a mirarlo para aclararles esto. Muy bien. Segunda de Corintios 12. Pablo escribe esto, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Escuche la expresión, tercer cielo. Conozco a un hombre, y le vamos a quitar el paréntesis. Entonces diría, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Le quito el paréntesis. Y conozco al tal hombre que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aquí todo, bueno, para no entrar en detalles de la historia, porque Pablo está diciendo eso. Él está diciendo, porque algunos piensan que Pablo dice conozco a un hombre y que entonces no fue Pablo. No, el que subió al tercer cielo fue Pablo, porque más adelantico lo aclara, dice, para que las revelaciones no me exaltaran desmedidamente, me fue dado ¿qué? Un aguijón. ¿Y en qué consistía ese aguijón? Un mensajero de Satanás que me abofeteaba, respecto a lo cual he orado 3 veces a Dios que lo quite de mí, y él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que de buena gana me gloriaría en mis debilidades y no en lo que creo ser fuerte. El Pablo dice que a causa de unas visiones que había tenido, él cuenta las visiones, pero a causa de esas visiones el Señor vino y me amarró las manos y me mandó un mensajero de Satanás que me abofeté, y yo con las manos amarradas, y le digo al Señor, quítemelo de mí, Señor, quítemelo. Y el Señor dice, no, es que basta que te salvé, y además eso lo necesita usted. Y entonces él dice, entendí que necesito aprender, porque si él me deja con las manos sueltas, yo me defiendo y lo saco corriendo y me creo poderoso. Entonces lo estoy dejando que lo castiguen para que se dé cuenta que usted no es fuerte, que usted es un débil igual a cualquier persona. Y me voy a gloriar de ahora en adelante en mis debilidades, porque cuando soy débil entonces soy capaz de arrodillarme, que es un problema, que cuando uno se cree fuerte y se cree poderoso, entonces cree que no necesita arrodillarse, pero cuando uno se descubre que es débil, entonces empieza a arrodillarse y a pedir ayuda, y entonces en la debilidad del hombre es donde se manifiesta la gloria de Dios. Demos gloria a Dios. Entonces Pablo dice que subió hasta el tercer cielo, que es el paraíso. Y ojo que es muy importante que a partir de esa visión Pablo cambia la óptica en cuanto a la muerte. A partir de ahí Pablo ya no le tiene miedo a la muerte, porque yo sigo creyendo que el paraíso y el tercer está en el tercer cielo, el paraíso de Dios. Ese pasaje me aclara eso. Y que allá es donde van los que mueren en Cristo. Amén. Al tercer cielo, al paraíso de Dios, a esperar allí en un lugar de gloria. Y entonces, por allá en el capítulo 5 dice, estoy en estrecho de ambas cosas, porque no sé qué será mejor, si partir y estar en la eternidad con el Señor, o estar en la tierra, porque mientras esté presente en este cuerpo estoy ausente del Señor, pero cuando esté ausente de este cuerpo estoy presente en el Señor. Ahora, ese pasaje tiene 2 interpretaciones. Una puede ser que los que mueren en Cristo pasan a ese lugar a esperar, que ese no es el cielo de Dios, donde vamos a entrar, donde se van a realizar las bodas del Cordero.
es uno de los lugares preparados especialmente para los que mueren en Cristo, de acuerdo a lo que yo entiendo. Pero tiene otra interpretación. Ahora, tiene la interpretación del dormir, que la persona duerme. Cuando Pablo dice que estar presente en el cuerpo y estar ausente del cuerpo es estar presente ante Dios, y estar presente en el cuerpo es estar ausente de la presencia física de Jesucristo. Entonces tiene la interpretación de dormir, así que la persona muere y es como si quedara en un profundo sueño, que uno se duerme y no se da cuenta de nada de lo que pasó alrededor. Uno está dormido y hicieron disparos y mataron gente y sacaron enfermos, hicieron cosas y pasaron horas, y uno se durmió y al momentico se despertó y uno dice, ya se amaneció. Inclusive ya lo tengo, pero uno se sale del contexto. También tiene explicación, pero yo tengo un problema con que yo sigo creyendo que el lugar de los muertos en Cristo es un lugar de razón, de actividad, de estar despiertos. Es un lugar dinámico. ¿Y en qué lo baso? ¿En qué baso esa tesis? En que antes de la muerte de Cristo, la Biblia dice que el Señor se fue a un monte llamado el monte de la transfiguración. Y cuando Él estaba allá en el monte de la transfiguración, le aparecieron dos personas, Moisés y Elías. Bíblicamente se sabe que Moisés que murió, que Elías no murió, pero que Moisés sí murió. ¿Eso qué me muestra? Me muestra que ellos están en un mismo lugar. Es decir, Elías, aunque no murió, porque la Biblia dice que un torbellino se lo llevó, que entre otras cosas es el símbolo de la segunda venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia y la transformación del ser. Elías no murió. Moisés, de acuerdo a la Biblia, sí murió, pero están en un mismo lugar y además están en conciencia. Es decir, se aparecieron y hablaban con Elías, con Jesús, porque la Biblia dice con toda claridad que les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesucristo acerca del proceso que el Señor iba a cumplir. Estuvieron hablando acerca de cómo iba el programa y así, lo consecuente. Pero no quiero entrar a eso, sino a que ese lugar de los muertos es un lugar de conciencia y que debe de estar separado los buenos de los malos. Es decir, por eso la Biblia dice que Cristo Jesús, cuando resucitó, sacó a luz la vida y la inmortalidad, y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Si existía un solo lugar para todos los muertos antes de Cristo, después de Cristo, entonces ya existen dos lugares. Amén. Por eso Pablo, primera de Tesalonicenses 5:13, por eso Pablo dice que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza, acerca de los hermanos que durmieron. Porque los que duermen en Cristo pasan a un lugar especial, pero no es el juicio.